Buenas tengan todos ustedes, los cuantos sepan. He aquí nuevamente en mi canal. El poema que les voy a dar hoy se llama El árbol de la vida. Y empieza de esta manera. Siddhartha se sentó bajo la sombra del árbol de Bo, y el árbol le comunicó el ser que debía entender. Él meditó en el viento, el cual sus hojas azotó, y pudo ver sus ramas, cómo se movían y se retraían. Él pudo escuchar al árbol hablar, cómo susurraba el sonido al oído, y empezó a comprender lo majestuoso que es. Analizó su raíz en lo fijo que estaba, que no había nada que lo amedrentara, que no existía el miedo por el cual él luchaba. Pudo también observar el esplendor que tenía cuando llegaba la aurora del día. También meditó en su belleza. Era algo impresionante, más apreciado como cual diamante. Él se inundó en su benevolencia, que no la acusaba ni lo juzgaba. Entonces entendió que había victoria en la comprensión del árbol de Bo. Así se sujetó a la sabiduría para llegar a alcanzar el silencio. Ahora viene la explicación. Los árboles en todas las culturas representan algo, pero lo que trato de darle a usted, a todos ustedes, queridos amigos, es la esencia. Es la esencia. Eso es lo que estoy tratando de dar en este momento. ¿Por qué? La Biblia habla, la escritura hebrea, habla acerca de un árbol, se llama el árbol de la vida. Ese árbol de la vida es la sabiduría. Y la sabiduría se da a entender muy bien en las escrituras sagradas hebreas y también en las escrituras sagradas de las otras culturas. Lo que trato de rescatar es esa esencia pura que no se pierde por nada en todas las culturas. Pero las religiones hacen que se pierda, porque se mezcla muchos pensamientos humanos con los pensamientos divinos, con el orden que debe existir en nuestra vida. El árbol de la vida no está muy lejos de nosotros, está cerca, muy cerca. Simplemente debe de existir lo que se llama la meditación. Me llama mucho la atención en la India la forma como meditan. Pero esa meditación la han mal interpretado los del occidente. La Biblia habla de meditación. Hay un texto en la Biblia, en el capítulo 1, que habla y dice: bienaventurado es el varón que medita en la palabra del Eterno de día y de noche. Es como árbol plantado junto a aguas, donde todo lo que hace prospera. Oiga bien, es como árbol plantado. Es una símil. Está comparando al árbol con el hombre.
O sea, el hombre es el árbol. Es como el árbol. Siddhartha se sienta bajo la sombra del árbol de Bo, el árbol de la sabiduría. El árbol por sí es un árbol, pero representa algo importante en nuestra vida. ¿Qué es lo que hay dentro de nosotros que debemos meditar? ¿Qué es lo que tenemos que fijar para llegar a tener raíces? ¿Qué es tener el fundamento? ¿Qué es tener el cimiento? El cimiento de un árbol es la raíz. El fundamento es todo lo que sostiene ese árbol, sus ramas, sus hojas, su tallo. Es un símbolo. Pero todo eso hay que buscarlo dentro de nosotros mismos. Por eso dice, él estaba bajo la sombra y el árbol le comunicó el ser que debía entender. ¿Por qué? Porque tanto el árbol, sea físico, somos nosotros mismos. Igual, el árbol de la vida que habla la Biblia es la sabiduría. ¿Y quién es la sabiduría? Muy bien, dicen todos. Jesucristo es la sabiduría. Sí, Él es la sabiduría. Yo he venido a darles vida y vida en abundancia, dice la Escritura. He venido a este mundo. ¿Por qué? Porque yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino, la verdad y la vida. Siddhartha se sentó bajo la sombra del árbol de Bo. Él tenía miedo de morir, de la muerte. Todos los seres humanos tienen miedo de morir, de que llegue ese momento. El árbol le comunicó lo que realmente él debía de ser, dice el poema. Él pudo escuchar al árbol hablar porque en su interior empezó a escuchar una voz para llegar a comprender y comprender y comprender los conceptos de la vida. Conceptos muy importantes que debemos de apreciar. En el judaísmo hablan de 10 sefirot. Yo traje un balón. Son como un círculo. Pero las 10 sefirot van conectándose unas con otras. De eso no voy a hablar hoy. Es extenso. No voy a tocar eso. Anteriormente hablé y dije que esas cosas ustedes debían de buscarlas. ¿Por qué? Porque sea como sea, es un diagrama, un símbolo, un ejemplo. Todo eso está dentro de nosotros, de nuestra cabeza. La sabiduría, el conocimiento, el entendimiento. Y hablamos de conceptos como el juicio, la benevolencia, la victoria, el fundamento, el establecimiento, que es lo decretado, lo fijo, la raíz. Todas estas cosas son conceptos que están en la Biblia y que nosotros debemos meditar para subir de escala a escala, de nivel a nivel, en lo que le llaman la comprensión.
de lo que es el Cristo, la sabiduría, a ese que llaman el Mesías. Por eso, aunque él nunca dijo yo soy el árbol de la vida, él dijo yo soy la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y si Siddhartha se sentó bajo la sombra, ¿de cuál sombra se sentó? Del árbol de la sabiduría. El árbol de Bo es el símbolo nacional de la India. Es el árbol Bodhi. Simplemente es un árbol. Pero ellos, místicamente, lo tienen representado como algo místico, algo muy especial. Igual, el árbol de la vida que habla la Biblia. Los árboles tienen un significado especial en las culturas. Entonces buscamos la esencia. Y la esencia está dentro de nosotros, no está afuera. No es ir a sentarse en un árbol. Simplemente, aunque muchos han osado. Conozco un relato de un tipo en la India, no hace poco tiempo. Se sentó en un árbol Bodhi de Bo y meditó 10 meses. Estuvo meditando sin comer y beber. Bueno, sacrificio físico, humano. ¿Nosotros tenemos que hacer sacrificio? No, no necesitamos hacer tales sacrificios humanos. Pero sí debemos de meditar en los conceptos que son muy importantes en nuestra vida. Como por ejemplo, le voy a dar los conceptos que habla el poema y dice, él meditó, meditar en la palabra del Eterno, en la sabiduría de Dios, que es el Cristo. En sus palabras, yo medito de día y de noche. Entonces seré como árbol plantado junto a aguas, donde todo lo que haré va a prosperar, porque medito en su palabra, en su sabiduría. Entonces pude ver a ramas cómo se movían y se retraían del árbol, de una manera figurada. ¿Puedo escuchar al árbol hablar? Claro, en mi interior, cuando él me habla, cuando yo recuerdo sus palabras y me pregunto, ¿qué haría el Señor en este momento? ¿Qué diría? ¿Qué haría? Analizó su raíz en lo fijo que estaba, que no había nada que lo amedrentara. No existe el miedo por el cual el hombre luche. Ya no existe. ¿Por qué? Porque sabemos de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Que no existía el miedo por el cual él luchaba. Pudo también observar el esplendor que tenía. Ese concepto de esplendor, llegar a resplandecer como la aurora del día. ¿Por qué? Porque el hombre espiritual va de aumento en aumento. El hombre que comprende, que entiende, como la aurora del día, vamos de aumento en aumento como la aurora del día. Así que pudo también observar el esplendor que tenía cuando llegaba la aurora del día. También meditó en su belleza, ese concepto belleza, ver la belleza en todo su esplendor. De eso hablan las 10 sefirot. Son conceptos en el judaísmo.
Hay uno que se llama esplendor, otro que se llama victoria. También meditó en su belleza. Era algo impresionante, más apreciado como cual diamante. Es que el esplendor de la inmortalidad que el Eterno nos da, no la compramos ni con el oro más apreciado de este mundo. Esa vida eterna, esa inmortalidad a la que vamos, no la puede usted comprar con cualquier dinero de este mundo, ni con el oro, porque es más apreciada que el oro refinado de Ofir. Él se inundó en su benevolencia, en su misericordia. Hay que comprender lo que es la misericordia del Eterno. Cuán grande es la misericordia del Eterno. Cuán grande es Él en todo. Su esplendor y belleza. De esto habla el tema. No malinterpreten. Entonces entendió que había victoria. Victoria. Alcanzar esa victoria es alcanzar la victoria que alcanzó aquel que nos enseñó, que se llama el Mashiach Immanuel. Esa victoria de vencer la muerte, a la cual Siddhartha llegó a tener miedo. Pero él buscó la manera de ir a vencerla. Por eso se puso a meditar bajo la sombra del árbol de Bo, bajo la sombra de la sabiduría. ¿Meditas tú bajo la sombra de la sabiduría? ¿Estás bajo la sombra del Altísimo? Dice que el que mora bajo la sombra del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Más o menos así dice el texto. El que habita bajo la sombra del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Un día da palabra a otro día y una noche a otra noche. Declama sabiduría. El árbol de la vida es el árbol de la sabiduría. A eso lo llevaba a usted cuando usted comía del árbol del conocimiento del bien y del mal, para alcanzar la sabiduría. Se entrelazan. Entonces entendió que había victoria en la comprensión del árbol de Bo. Así se sujetó a la sabiduría para llegar a alcanzar el silencio. En la India le llaman el nirvana, o donde no mente. Cuando hablamos del silencio, ¿qué es silencio? Eso se medita. Cuando una persona medita en silencio completo, no como dicen por ahí los religiosos, es que si yo me pongo la mente en blanco, me vienen demonios y se meten. No, de eso no estoy hablando. Si tú entiendes eso de esa manera, valga la redundancia, no has comprendido todavía lo que es la esencia del Eterno en todo. Estás enjaulado en una religión X, cualquiera. No has llegado a comprender lo que era el Mashiach Immanuel. Hay que comprender las palabras del Eterno. Amigo, después hablaré un poquito más del esencialismo, de los conceptos. Vamos a tocar
eh, acerca de los conceptos. ¿Por qué? Porque es muy importante, porque la Biblia está llena de conceptos. Y hay conceptos que son divinos que no cambian. Hay leyes que son universales y no pueden cambiar. Están en todas las culturas. Así que espero que les haya gustado este tema del árbol de Bo, que es el árbol de la sabiduría. El árbol de la sabiduría es el árbol de la vida. Nos da la vida. La sabiduría nos da la vida. Cuando llegamos a alcanzar esa sabiduría. ¿Y quién es la sabiduría? Mashiach Immanuel, llamado el Cristo. Gracias por todo. Estaré dando otro tema más. Ya hablé acerca de los conceptos que vamos a tocar. ¿Qué son los conceptos de manera arquetípica? ¿Qué es un prototipo del arquetipo? ¿Qué es un tipo del prototipo del arquetipo? Suena un poquillo, poco extraño, ¿verdad? Pero, ¿y qué son todos los tipos? Me acuerdo de una marioneta que se llama Topollillo, la marioneta de los viejos, de aquellos tiempos, ¿verdad? Topollillo, que cantaba una canción. Tú, ¿qué clase de tipo eres? ¿Por qué me lo pregunta? Porque tipo de tu tipo son los tipos que me caen muy bien. Que el Eterno les guarde y les bendiga y estaremos hablando acerca de los conceptos la próxima vez. Que la paz sea con ustedes. Shalom.